La lluvia tamborileaba contra las ventanas de la tienda de Murphy mientras Lily limpiaba el mostrador por tercera vez esa noche. El viejo supermercado se encontraba encajado entre una lavandería y una librería de libros usados en Pine Street, el tipo de lugar donde la gente compraba leche a medianoche y billetes de lotería los viernes. A sus 22 años, Lily había trabajado allí durante 2 años mientras estudiaba psicología en la Universidad Estatal de Portland. El sueldo apenas cubría el alquiler, pero el señor Murphy tuvo la amabilidad de dejarla estudiar en las horas de poca actividad. La campana sobre la puerta sonó al entrar alguien, trayendo consigo el aroma a lluvia y algo más que no pudo identificar. Lily levantó la vista de su libro de texto y vio a un hombre mayor arrastrando los pies entre los estrechos pasillos. Era alto pero encorvado, con un abrigo gris desgastado que le colgaba suelto sobre su delgada figura. Llevaba el pelo blanco peinado hacia atrás por la lluvia, y cuando se giró hacia ella, notó que sus ojos eran de un inusual tono ámbar, casi dorados bajo la luz fluorescente. El hombre se movía lentamente por la tienda, seleccionando los artículos con cuidado. Una hogaza de pan, queso, sopa enlatada, bolsitas de té y un pequeño frasco de miel. Nada inusual, salvo la forma en que examinaba cada artículo, como si lo viera por primera vez. Sus largos dedos recorrían las etiquetas con una extraña reverencia, y de vez en cuando se detenía para contemplar algo común y corriente, como una caja de galletas. Al acercarse al mostrador, Lily notó que sus manos estaban cubiertas de lo que parecían viejas cicatrices de quemaduras, creando intrincados patrones en su piel. Sus movimientos eran precisos pero, de alguna manera, antiguos, como si cada gesto cargara con el peso de siglos. Colocó sus artículos en el mostrador sin decir palabra, observándola con esos extraños ojos dorados. «Buenas noches», dijo Lily con una sonrisa, examinando el primer artículo. «Hace un tiempo horrible esta noche». El hombre ladeó ligeramente la cabeza, estudiando su rostro. En efecto, la lluvia trae recuerdos. Su voz era profunda y resonante, con un acento que ella no pudo identificar. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si el inglés no fuera su lengua materna, aunque lo hablaba a la perfección. Mientras Lily cobraba sus compras, se encontró mirándolo de reojo. Había algo en su presencia que llenaba la pequeña tienda, haciendo que el espacio pareciera más grande y más pequeño a la vez. Sus ojos ámbar no se apartaron de su rostro, y tuvo la extraña sensación de que estaba leyendo algo escrito allí que ella no podía ver. «Son $47,38», dijo, guardando sus compras en una bolsa. El anciano metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta que no se parecía a ninguna tarjeta de crédito o débito que ella hubiera visto. Era de una especie de metal oscuro con símbolos grabados en su superficie que parecían cambiar con la luz. La insertó en el lector de tarjetas, pero al cabo de un momento, la máquina emitió un pitido con un mensaje de error. «Lo siento», dijo Lily, probando la tarjeta de nuevo. «No funciona. Tiene otra forma de pago». El hombre miró fijamente el lector de tarjetas como si lo hubiera ofendido personalmente. Probó la tarjeta una vez más y la examinó con el ceño fruncido, sugiriendo que se trataba de una experiencia completamente nueva. «Parece», dijo lentamente, «que he tenido un problema». Lily lo observó mientras revisaba sus bolsillos, encontrando solo pelusa y lo que parecía una pequeña piedra iridiscente. La confusión en su rostro era tan genuina que sintió una punzada de compasión. Ya había visto esto antes. Gente que se encontraba corta de dinero para las necesidades básicas, demasiado orgullosa para pedir ayuda. Sin pensarlo, buscó su billetera. «No se preocupe», dijo, sacando su tarjeta de débito. «Yo me encargo». Los ojos dorados del hombre se abrieron de par en par. «Usted pagaría mi sustento». «Solo son comestibles», dijo Lily, pasando su tarjeta por la máquina. «Todos necesitan comer, pero usted no me conoce». Lily se encogió de hombros e introdujo su PIN. «No importa. Todo el mundo intenta salir adelante. ¿Verdad?
A veces necesitamos un poco de ayuda. La transacción se realizó y ella le entregó el recibo junto con sus maletas. El anciano se quedó allí un largo rato, mirando el recibo como si contuviera los secretos del universo. Cuando la miró de nuevo, su expresión había cambiado por completo. La confusión había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi asombro. ¿Cómo te llamas, jovencita? Lily. Li Chen. Repitió su nombre lentamente, como si lo memorizara. Lily Chen. Has mostrado bondad a alguien que había olvidado que existía en este universo. Había algo en la forma en que dijo universo que la hizo detenerse. No mundo ni lugar, sino universo, como si hablara de algo mucho más grande que su pequeño rincón de Portland. Acabas de tener mala suerte con tu tarjeta, dijo. Les pasa a todos. El hombre recogió sus maletas y caminó hacia la puerta. Luego se detuvo y se dio la vuelta. No, dijo en voz baja. No todos habrían hecho lo que tú acabas de hacer. Viste a un extraño necesitado y ayudaste sin rechistar, sin esperar recompensa. Eso es raro. En realidad, no. La mayoría de la gente es bastante decente a fin de cuentas. Una extraña sonrisa cruzó su rostro, triste y esperanzada a la vez. Había empezado a creer lo contrario. Estudió su rostro una vez más como si memorizara cada detalle. Me has dado más que comida esta noche, Lily Chen. Me has dado algo que creía perdido para siempre. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, empujó la puerta y desapareció bajo la lluvia. Lily lo observó por la ventana mientras caminaba por la calle, pero en cuestión de segundos, la oscuridad y la lluvia lo envolvieron por completo. Se quedó allí parada varios minutos, sintiendo que algo significativo acababa de suceder, aunque no podía explicar qué. Las palabras del anciano resonaron en su mente junto con la intensidad de esos ojos dorados. Había algo diferente en él, algo que hacía que su acto de bondad ordinario pareciera haber tocado algo antiguo y profundo. Negando con la cabeza, Lily volvió a su libro de texto. Tenía un examen mañana y no podía permitirse perder el tiempo preguntándose sobre clientes desconocidos. Pero mientras intentaba concentrarse en su lectura, no dejaba de pensar en la forma en que había pronunciado su nombre, como si fuera algo preciado que necesitaba protección. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando las calles y llevándose cualquier rastro de la presencia del misterioso anciano. El edificio de apartamentos de Lily temblaba como una hoja en un terremoto, haciendo vibrar las ventanas y haciendo que su taza de café se deslizara por la mesa de la cocina. Se agarró al borde de la mesa, pensando que era uno de los ocasionales terremotos de Portland. Pero el temblor se sentía extraño. Demasiado rítmico, demasiado controlado, como si algo enorme se estuviera asentando deliberadamente sobre la ciudad. Las vibraciones cesaron tan repentinamente como habían comenzado, dejando tras de sí un silencio inquietante que se sentía más pesado que la habitual quietud urbana. Incluso el ruido del tráfico de la calle de abajo había cesado. Lily se acercó a la ventana de su tercer piso y apartó las cortinas, esperando ver la familiar vista del centro de Portland extendiéndose hacia el río. En cambio, se encontró mirando un casco de tamaño imposible que bloqueaba la mitad del cielo. El barco, si es que eso era, flotaba inmóvil sobre su vecindario como una montaña flotante. Su superficie no era metal ni ningún material que reconociera, sino algo que parecía luz estelar cristalizada, translúcida y brillante con colores indescriptibles. Patrones de luz pulsaban a través de su estructura como un latido lento, y el aire a su alrededor parecía doblarse y retorcerse de maneras que le hacían lagrimear. Lily apretó la cara contra el cristal, intentando comprender lo que veía. La nave se extendía de un extremo a otro de su visión, fácilmente del tamaño de varias manzanas de una ciudad. Extrañas protuberancias sobresalían de su casco a intervalos irregulares, cubiertas del mismo material cristalino que parecía absorber las luces de la ciudad y reflejarlas como algo completamente diferente. Su teléfono vibró frenéticamente sobre la mesa detrás de ella.
Las alertas de emergencia inundaron la pantalla más rápido de lo que podía leerlas. Busque refugio inmediato. Avión desconocido sobre Portland. Esto no es un simulacro. Las notificaciones de noticias llovieron con titulares que parecían sacados de películas de ciencia ficción. Enormes objetos no identificados aparecen sobre las principales ciudades. El ejército responde a un aparente contacto extraterrestre. Con manos temblorosas, abrió su aplicación de noticias y encontró imágenes en vivo de las cámaras de un helicóptero mostraban no una, sino 15 naves cristalinas flotando sobre diferentes partes del área metropolitana. Cada una tenía un diseño único, pero compartían la misma belleza imposible, la misma forma de curvar la luz alrededor de sus cascos. No proyectaban sombras a pesar de su enorme tamaño, como si existieran ligeramente fuera del espacio normal. La voz de la reportera se quebró con un pánico apenas controlado mientras hablaba por el micrófono. Nos llegan informes de que han aparecido naves similares sobre importantes centros de población en todo el mundo. Londres, Tokio, Nueva York y Moscú informan del mismo fenómeno. Los objetos aparecieron simultáneamente aproximadamente a las 9:15 de la noche, hora del Pacífico, sin detección previa por radar ni sistemas satelitales. Lily se hundió en su silla, sus piernas repentinamente incapaces de soportar su peso. El anciano del supermercado cruzó por su mente, sus extraños ojos dorados y la forma en que había hablado sobre el universo. Intentó apartar el pensamiento por ridículo, pero algo frío crecía en su estómago. El televisor al otro lado de la habitación se había encendido solo junto con todos los dispositivos electrónicos de su apartamento. La pantalla de su portátil cobró vida. Su tableta brilló sobre la mesa de centro e incluso la vieja radio crepitaba con estática. El sistema de transmisión de emergencias chillaba por todos los altavoces. Pero por debajo, podía oír algo más. Un tono armónico bajo que parecía provenir de todas partes a la vez. A través de su ventana, podía ver gente saliendo de los edificios de la calle, todos mirando hacia arriba con la misma expresión de incredulidad. Algunos tomaban fotos con sus teléfonos, otros llamaban a sus seres queridos, y algunos simplemente se quedaban paralizados. A lo lejos, podía oír las sirenas aullando mientras los servicios de emergencia luchaban por responder a algo para lo que no tenían protocolo. El tono armónico se hizo más fuerte, y de repente todas las pantallas de su apartamento mostraron la misma imagen. No estática ni transmisiones de emergencia, sino un símbolo que parecía espirales entrelazadas rodeadas de caracteres de un alfabeto que nunca había visto. El símbolo pulsaba al mismo ritmo que las luces en los cascos de las naves. Y de alguna manera, imposiblemente, comprendió que significaba paz o saludo, o ambos. Entonces las pantallas se quedaron en negro, y una voz habló en un inglés perfecto y sin acento. Gente de la Tierra, somos lo estelar. Dominio. Venimos a buscar a alguien entre ustedes que ha honrado a nuestro Lord Dramore. Deseamos hablar con la humana llamada Lily Chin. El silencio que siguió fue como si el mundo entero contuviera la respiración. Lily miró la pantalla en blanco, segura de haber oído mal. Su nombre no podía haber sido transmitido al planeta por visitantes extraterrestres. Eso era imposible. No era nadie especial, solo una estudiante universitaria que trabajaba en una tienda de comestibles. Pero incluso mientras intentaba negarlo, recordó la extraña tarjeta del anciano, su inusual forma de hablar. Esos ojos ámbar que parecían albergar profundidades que ella no podía comprender. La forma en que la miró cuando pagó la compra, como si hubiera hecho algo milagroso en lugar de ordinario. Su teléfono sonó, sobresaltándola tanto que casi lo dejó caer. El identificador de llamadas mostró el número de su madre. Lily, ¿estás bien? ¿Estás en algún lugar seguro? La voz de su madre sonaba aguda por el pánico. Dicen en las noticias que los extraterrestres buscan a alguien con tu nombre. No puede ser. Tú. ¿Verdad? Debe haber miles de personas llamadas Lily Chen. Estoy bien, mamá. Lily logró decir, aunque su voz le sonó extraña. Estoy en casa.
Estoy a salvo. Bien. Quédate dentro y mantén las puertas cerradas. El ejército está poniendo controles por todas partes. Dicen que no se acerquen a las naves ni intenten comunicarse con ellas. Su madre hizo una pausa. Lily, no. No has tenido encuentros extraños últimamente, ¿verdad? ¿Alguien inusual preguntando por ti? Antes de que Lily pudiera responder, oyó vehículos rugiendo calle abajo. Por la ventana, vio cómo camionetas negras y camiones militares rodeaban su edificio de apartamentos. Soldados y equipo de combate salían de los vehículos, tomando posiciones en cada entrada. Detrás de ellos venían furgonetas con antenas parabólicas y gente con aspecto oficial, trajeada y maletines. Mamá, tengo que irme. Susurró al teléfono. Lily, ¿qué pasa? Pareces asustada. Alguien golpeaba la puerta de su apartamento con tanta fuerza que hacía temblar el marco. Una voz autoritaria gritó, «Señorita Chin, le habla el agente Rodríguez del Departamento de Defensa. Necesitamos hablar con usted de inmediato. Por favor, abra la puerta». Lily miró desde la puerta hacia la ventana donde la nave imposible seguía flotando, desafiando todo lo que creía saber sobre el mundo. Las luces pulsantes en su casco parecían esperar algo. Y con una creciente sensación de irrealidad, se dio cuenta de que podrían estar esperándola a ella. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. «Señorita Chen, sabemos que está ahí. Es un asunto de seguridad nacional. Estamos aquí para ayudarla». Colgó la llamada y caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso sentía como si cruzara a un mundo diferente. Cuando alcanzó el pomo, su mano estaba firme a pesar de todo. Fuera lo que fuera que estuviera sucediendo, fuera lo que fuera el anciano, su simple acto de bondad había convertido a la Tierra en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La nave cristalina que la cubría continuaba su paciente vigilia, hermosa y extraña contra el cielo nocturno, esperando su decisión. La agente Rodríguez resultó ser una mujer de unos 40 años con cabello gris acero y ojos que no se perdían nada. Entró en el apartamento de Lily, seguida por un pequeño ejército de oficiales, cada uno más serio que el anterior. Llenaban su pequeño espacio con su presencia, convirtiendo su refugio en algo que parecía un centro de mando. «Señorita Chen», dijo la agente Rodríguez, acomodándose en la silla de la cocina de Lily como si perteneciera a ese lugar. «Voy a hacerle algunas preguntas y necesito que las responda con sinceridad. El destino de este primer contacto puede depender de su cooperación». Lily se sentó en su sofá, rodeada de hombres y mujeres con trajes caros que instalaban equipos que no reconocía. Se abrieron las computadoras portátiles, los dispositivos cobraron vida y alguien instalaba lo que parecía una pequeña antena parabólica en su escalera de incendios. Mientras tanto, la enorme nave seguía flotando fuera de su ventana. Su casco cristalino proyectaba extraños patrones de luz sobre sus paredes. «Primer contacto», repitió Lily, aún luchando por aceptar que esto realmente estaba sucediendo. «Hace 37 minutos, la humanidad contactó con una civilización extraterrestre», dijo el agente Rodríguez con naturalidad. 15 naves aparecieron simultáneamente sobre los principales centros de población del mundo. No han hecho ningún movimiento agresivo, pero tienen una demanda específica, quieren hablar con usted. Un hombre con uniforme de la Marina se inclinó hacia adelante. «Señorita Chen, ¿ha tenido algún encuentro inusual en los últimos días? ¿Alguien haciendo preguntas extrañas, comportándose de forma extraña o pareciendo fuera de lugar?» El recuerdo del anciano regresó con perfecta claridad. Sus ojos dorados, la forma en que examinaba los comestibles comunes. Como si fueran artefactos extraterrestres, su extraña tarjeta que no funcionaba en ninguna máquina terrenal, la reverencia en su voz al agradecerle por pagar la cuenta. «Había alguien», dijo lentamente, «anoche en el supermercado donde trabajo. Un hombre mayor. No podía pagar la compra, así que yo se la cubrí». Los oficiales intercambiaron miradas cargadas de significado.
La agente Rodríguez sacó una tableta y empezó a escribir rápidamente. Descríbelo con detalle. Todo lo que recuerdes. Lily cerró los ojos, recordando cada momento del encuentro. Alto, quizá de 1,88 o 1,90 metros, pero encorvado, muy delgado, como si no hubiera comido bien. Cabello blanco peinado hacia atrás por la lluvia, llevaba un viejo abrigo gris. Hizo una pausa, recordando el rasgo más llamativo. Sus ojos eran ámbar, casi dorados, y sus manos tenían unas cicatrices que parecían quemaduras, pero con patrones decorativos. ¿Qué compró? Esto a una mujer que se presentó como la doctora Sarah Park del CDC. Cosas básicas. Pan, queso, sopa, té, miel. Quizás $47. Lily miró a los oficiales reunidos. ¿Por qué? ¿Quién creen que era? En lugar de responder, la agente Rodríguez levantó su tableta mostrando un boceto basado en la descripción de Lily. ¿Parece preciso? El dibujo era sorprendentemente bueno, capturando los rasgos demacrados del anciano y esos ojos inolvidables. Es él. Pero no entiendo qué tiene que ver esto con las naves. Una nueva voz habló desde un rincón de la habitación. ¿Por qué, señora Chen? Creemos que ese hombre no era humano. Todos se giraron para mirar a un hombre alto y delgado con traje negro que había estado observando en silencio desde junto a su estantería. Tenía el tipo de rostro que parecía diseñado para ser olvidable, excepto por sus ojos, que reflejaban una aguda inteligencia. Dr. Michael Torres, consultor de cenobiología. Se presentó. Basándonos en su descripción y el momento de los hechos, creemos que se encontró con un agente de reconocimiento alienígena. La pregunta es por qué decidieron contactar con usted específicamente. No contacté con nadie, protestó Lily. Solo pagué sus compras. Eso es todo. Eso es todo lo que hice. ¿Pero por qué? El doctor Torres se acercó, estudiando su rostro atentamente. Nunca había visto a este individuo antes. Claramente no tenía nada que ofrecerle a cambio. Desde una perspectiva puramente racional. Desde su punto de vista, ¿por qué gastarías tu propio dinero en un desconocido? La pregunta pilló a Lily desprevenida. Nunca lo había pensado así. ¿Por qué necesitaba ayuda? Porque era lo correcto. ¿Lo correcto según quién? ¿Bajo qué marco moral operabas? Lily lo miró fijamente, sintiéndose como si la estuvieran diseccionando. No sé a qué te refieres. Tenía hambre. Yo tenía dinero, así que lo ayudé. Eso es lo que hace la gente. La doctora Torres intercambió una mirada significativa con la agente Rodríguez. Señora Chen, la mayoría de la gente no se comporta así. Los estudios demuestran que la mayoría de las personas, ante la necesidad de un desconocido, encuentran razones para evitar involucrarse. Autoconservación, conservación de recursos, desconfianza hacia desconocidos. Su respuesta fue estadísticamente inusual. Antes de que Lily pudiera responder, todos los dispositivos de la habitación comenzaron a emitir el mismo tono armónico que habían oído antes. Las pantallas parpadearon y volvieron a mostrar el símbolo de espirales entrelazadas. La agente Rodríguez ladró órdenes por radio mientras los técnicos se apresuraban a grabar lo que fuera. Estaba a punto de suceder. El símbolo se desvaneció, reemplazado por una imagen que hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. Mostraba el interior de una de las naves cristalinas, vastos espacios llenos de tecnología que parecía más desarrollada que construida. Y de pie en el centro de todo estaba el anciano del supermercado. Solo que ya no era viejo. Se erguía alto y erguido, su cabello blanco ahora fluía como la luz líquida de las estrellas, sus ojos ámbar ardían con un fuego interior. Las cicatrices en sus manos no eran cicatrices en absoluto, sino intrincados patrones que brillaban con la misma luz que la nave que lo rodeaba. Vestía túnicas que parecían cortadas del mismísimo espacio. Tela negra profunda salpicada de puntos de luz como estrellas distantes. Cuando habló,
Su voz llenó la sala a pesar de provenir de los pequeños altavoces de los dispositivos. Saludos, gente de la Tierra. Soy Lord DRA del Dominio Estelar. He caminado entre ustedes disfrazado para aprender la naturaleza de su especie, como es nuestra costumbre antes de ofrecerles una alianza. Lily sintió que la sangre se le iba del rostro. El extraño anciano que no sabía usar una tarjeta de crédito. Como el lector era un señor alienígena al mando de una flota de naves espaciales, casi llegué a la conclusión de que su especie se movía principalmente por el interés propio y la adquisición de recursos. Sus medios de entretenimiento presentan la violencia y la competencia como virtudes. Sus noticias se centran en el conflicto y la división. Sus sistemas económicos recompensan a quienes acumulan riqueza mientras otros sufren. Sus ojos dorados parecen mirar directamente a Lily a través de la pantalla. Estaba preparado para partir y dejar que su mundo siguiera su camino. Pero entonces, continuó, me encontré con uno entre ustedes que demostró algo que no había visto en mis viajes por la galaxia. Verdadera bondad sin esperar recompensa. Compasión extendida a un extraño sin preguntas ni vacilaciones. En ese momento, Lily Chen me mostró que la humanidad posee algo raro y preciado en este universo. El agente Rodríguez se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren de nosotros? Que les extienda una invitación, respondió Draore. El dominio estelar abarca miles de mundos. Cada especie miembro aporta sus fortalezas únicas a nuestra prosperidad colectiva. La humanidad sería bienvenida si deciden unirse a nosotros. Pero tal decisión requiere un representante que realmente encarne el potencial de su especie para el bien. La imagen se acercó al rostro de Draor. Esos ojos imposibles parecían mirar directamente a Lily. Invito a Lily Chen a subir a bordo de nuestra nave insignia como embajadora de la Tierra. Si acepta, comenzarán las negociaciones formales. Si no, respetaremos su decisión y nos marcharemos. Pero comprendan esto. La oportunidad podría no presentarse de nuevo. La transmisión terminó, dejando la sala en un silencio atónito. Lily sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. El peso de una decisión imposible se posaba sobre sus hombros. Hacía unas horas, su mayor preocupación había sido aprobar su examen de psicología. Ahora se le pedía que representara a toda la humanidad ante una civilización alienígena. Señora Chen, el agente Rodríguez dijo en voz baja, creo que tenemos que hablar. La sala de guerra en las instalaciones subterráneas bajo NORAD bullía de actividad mientras las pantallas mostraban flujos de datos de todo el mundo. Lily estaba sentada en una mesa de conferencias rodeada de los oficiales militares, diplomáticos y científicos de más alto rango que la Tierra podía reunir en tan poco tiempo. Se sentía como una niña que hubiera entrado accidentalmente en una reunión de líderes mundiales, lo cual no estaba lejos de la realidad. La general Patricia Hamilton, presidenta de el Estado Mayor Conjunto, se encontraba frente a una enorme pantalla que mostraba información táctica sobre la flota alienígena. Lo que sabemos hasta ahora, comenzó, es que estas naves representan tecnología al menos 1000 años superior a nuestras capacidades actuales. Aparecieron sin ser detectadas por nuestros sistemas de sensores más avanzados. Mantienen su posición sin usar ningún medio visible de propulsión y no han realizado movimientos agresivos a pesar de tener claramente la capacidad de destruirnos. El Dr. Torres añadió su análisis desde el otro extremo de la mesa. Según las lecturas de energía, cada nave podría arrasar una gran ciudad con facilidad. En cambio, están usando su poder para mantener lo que parece ser una especie de patrón de espera diplomático. Esto sugiere una civilización con protocolos de resolución de conflictos extremadamente avanzados. O están jugando con nosotros, gruñó el almirante James Burke, haciéndonos saber lo superados que estamos antes de hacer sus verdaderas demandas. La agente Rodríguez activó una nueva pantalla que mostraba comunicaciones interceptadas entre las naves. De hecho, almirante, hemos estado monitoreando sus comunicaciones internas durante las últimas 6 horas. La mayoría está en idiomas que nuestras computadoras ni siquiera pueden empezar a traducir,
pero hemos detectado algo interesante. Destacó patrones de transmisión específicos. No son hablando entre sí como una flota militar. El patrón de comunicación sugiere un procedimiento judicial formal. ¿Un tribunal? Lily habló por primera vez en una hora. ¿Qué tipo de tribunal? Desconocido, pero la nave que la contactó parece estar sirviendo como una especie de juez o árbitro. Los demás presentan argumentos en lo que parece ser un formato altamente ritualizado. El agente Rodríguez se giró para mirar a Lily directamente. Señora Chen, necesitamos saber todo sobre su interacción con su representante. Cada palabra, cada gesto, cada detalle que pueda recordar. Lily respiró hondo y volvió a contar la historia, pero esta vez se encontró recordando detalles que antes no había visto. La forma en que Draore se movía por la tienda, examinando los productos con la atención de quien estudia una cultura alienígena. Como trazaba las etiquetas con los dedos como si leerlas le enseñara algo profundo sobre la humanidad. La confusión genuina cuando su tarjeta falló, como si el concepto de fondos insuficientes le fuera completamente ajeno. Me llamó joven, añadió. No solo joven, sino joven, como si fuera muy viejo. El doctor Torres se inclinó hacia adelante con atención. ¿Algo más? ¿Sobre sus patrones de habla? La forma en que expresaba las cosas. Hablaba de olvidar que la amabilidad existía en este universo, no en el mundo, en el universo. Y cuando dije que la mayoría de la gente es decente, se puso triste y dijo que había empezado a creer lo contrario. Lily hizo una pausa, recordando ese extraño momento. Fue como si alguien o algo profundamente herido lo hubiera lastimado y hubiera perdido la esperanza. La sala quedó en silencio mientras asimilaba las implicaciones. Finalmente, el doctor Torres habló. Señora Chen, creo que se ha encontrado con uno de los seres más peligrosos de la galaxia. Y de alguna manera logró recordarle por qué vale la pena proteger la vida. Antes de que nadie pudiera preguntar qué quería decir, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. La pantalla principal se iluminó con una transmisión entrante marcada como prioridad alfa. El general Hamilton autorizó la conexión, y una vez más, se encontraron mirando a Lord Dramore. Pero esta vez, algo era diferente. El espacio a su alrededor parecía más grande, más vasto, y al alejarse la cámara, pudieron ver que no estaba solo. Seres de docenas de especies diferentes lo rodeaban, todos observando la transmisión con expresiones que, las voces oscilaban entre la curiosidad y la preocupación. Algunos eran humanoides, otros desafiaban una descripción fácil, pero todos se comportaban con el porte de oficiales de alto rango. Gente de la Tierra, comenzó Drachore. Se me ha informado que necesitan información adicional antes de tomar una decisión. Muy bien, permítanme contextualizar. El fondo cambió y de repente no estaban viendo el interior de la nave, sino el espacio mismo, lleno de más naves de las que se podían contar fácilmente. Naves de todos los diseños imaginables se extendían por el campo estelar. Desde elegantes medialunas hasta vastas estructuras geométricas que parecían ciudades flotantes. Soy Lord Dramore, primer almirante de la Flota Eterna, guardián de la paz estelar, guardián de 1000 mundos. Su voz tenía el peso de la autoridad absoluta. Durante 3 milenios, he servido al dominio estelar, expandiendo sus fronteras y poniendo orden en el caos. He conquistado sistemas estelares que se negaron a la integración pacífica. He puesto fin a guerras que se habían prolongado durante siglos. He sido tanto protector como destructor según lo exigía la necesidad. La imagen cambió de nuevo, mostrando batallas entre flotas tan vastas. Estrellas tenues. Mundos transformándose de rocas estériles a jardines paradisíacos. Seres de innumerables especies trabajando juntos en una armonía imposible. Pero la conquista, incluso la conquista justa, deja cicatrices en el alma. Con cada victoria, cada acto de violencia necesario, me distanciaba más de las razones por las que luchamos. La protección de la vida, el fomento del potencial,
la celebración de lo que hace a cada especie única y valiosa. Los ojos dorados de Drachore parecían mirar directamente a Lily a través de la pantalla. Empecé a ver solo la oscuridad en los seres sensibles, su capacidad de crueldad, su disposición a sacrificar a otros por beneficio personal, su miedo a todo lo diferente de ellos mismos. Los oficiales alienígenas reunidos asintieron solemnemente, comprendiendo claramente la carga que soportaba su líder. Cuando detectamos su especie, esperaba más de lo mismo. Su planeta está dividido en naciones rivales. Su gente libra guerras por recursos e ideologías, sus más fuertes se aprovechan de los más débiles. La imagen mostraba la Tierra desde el espacio, hermosa y azul, pero marcada por las luces de las ciudades y el humo de la industria. Tomé forma humana y caminé entre ustedes, buscando la confirmación de que eran otra especie impulsada por el egoísmo y el miedo. Lily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al comprender lo que su simple acto de bondad había significado para este ser ancestral. Mercado tras mercado, observé a tu gente. Los vi ignorar a los necesitados, pasar por encima de los caídos, priorizar la comodidad personal sobre el bien común. Me disponía a recomendar que la Tierra se desarrollara aislada hasta que se destruyeran a sí mismos o aprendieran sabiduría a través del sufrimiento. La voz de Drahor se suavizó. Entonces me encontré con Lily Chen. La transmisión se centró en su rostro, y Lily pudo ver algo en esos ojos dorados que antes no había estado allí. Una esperanza frágil pero real. Vio a un extraño que necesitaba ayuda y la ayudó sin cuestionarla, sin calcular el beneficio personal, sin exigir reconocimiento ni recompensa. Simplemente actuó con compasión porque era lo correcto. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz cargaba de emoción que hizo que el aire pareciera más pesado. En ese momento, me recordó algo que había olvidado en 3000 años de guerra y conquista. Me recordó porque la vida es preciosa, porque los seres valen la pena. Protegiendo, porque el amor es más fuerte que el miedo. La general Hamilton se aclaró la garganta. Lord Dramore, ¿qué propone exactamente? El dominio estelar opera bajo el principio de membresía voluntaria. Extendemos invitaciones a especies que demuestran potencial de crecimiento y contribución a nuestra prosperidad colectiva. La Tierra tiene ese potencial, como lo demuestran individuos como Lily Chen. Pero la decisión debe tomarse libremente y debe ser representada por alguien que encarne las más altas virtudes de su especie. La cámara se alejó para mostrar la vasta asamblea de seres que rodeaban a Dramore. El Alto Consejo ha revisado la evidencia del potencial de la humanidad. Han acordado extender una invitación, pero solo si Lily Chen sirve como su embajadora inicial. Solo ella ha demostrado las cualidades que más valoramos en nuestras especies miembro. El almirante Burke se inclinó hacia adelante agresivamente. Y si nos negamos, si elegimos a nuestros propios representantes, la expresión de Drahor no cambió, pero de alguna manera la temperatura en la habitación pareció bajar. Entonces habrán elegido, y respetaremos esa elección. El dominio estelar no impone la membresía a especies renuentes. Nos iremos y los dejaremos a su suerte camino. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó la doctora Torres en voz baja. Hasta que se desarrollen más rápido que la luz y nos busquen entre las estrellas, o hasta que ya no existan para tomar esa decisión. El significado de Drahor era claro sin ser amenazante. Tendrían una oportunidad, y esta era la última. La transmisión terminó, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Lily observó los rostros de las personas más poderosas de la Tierra, todas mirándola con expresiones que iban desde la esperanza hasta la desesperación y el pánico apenas disimulado. No era nadie especial, solo una estudiante universitaria que había ayudado a un desconocido a comprar comida. Pero de alguna manera, ese simple acto había llamado la atención de seres que comandaban flotas de naves espaciales y tenían el destino de mundos en sus manos. Ahora le pedían que hablara por toda la humanidad, que tomara decisiones que resonarían a lo largo de la historia. El peso debería haberla destrozado, pero en cambio se encontró pensando en los ojos del anciano cuando le pagó la comida. La sorpresa,
la gratitud, el repentino reavivamiento de algo que se había perdido. Tal vez eso era todo lo que alguien podía hacer. Mostrar amabilidad cuando surgiera la oportunidad y esperar que le importara a alguien que la necesitara. La pregunta era si era lo suficientemente valiente como para apostar el futuro de la Tierra a esa simple filosofía. La sala de conferencias segura parecía más pequeña que horas antes, a pesar de albergar al mismo número de personas. El presidente Martínez había llegado de Washington junto con el secretario de Estado y el secretario general de la ONU, convirtiendo la reunión en un consejo improvisado para el futuro de la civilización humana. Lily se sentó a la cabecera de la mesa, todavía con los vaqueros y el suéter que se había puesto esa mañana cuando su mayor preocupación era un examen de psicología. La evaluación tecnológica es asombrosa, decía la doctora Elizabeth Chen, asesora científica del presidente, mientras señalaba las pantallas holográficas que flotaban sobre la mesa. Basándonos únicamente en lo que hemos observado desde sus naves, el dominio estelar domina tecnologías sobre las que apenas empezamos a teorizar. Viajes más rápidos que la luz, manipulación de la materia a nivel molecular, fuentes de energía que parecen extraer energía del propio espacio. El secretario de Estado Williams se inclinó hacia adelante. ¿Qué ofrecen específicamente? Sabemos que quieren a Lily como embajadora, pero ¿qué recibe la Tierra a cambio? El agente Rodríguez activó un nuevo conjunto de pantallas que muestran datos recopilados por canales diplomáticos. Según sus comunicaciones, la membresía en el dominio estelar incluye acceso a toda su base de datos tecnológica, protección contra las especies hostiles que han encontrado en su expansión y participación en lo que llaman la Gran Obra, que es desconocida. El presidente Martínez preguntó. Han sido deliberadamente imprecisos al respecto, pero según las señales energéticas que hemos detectado en sus mundos de origen, parece implicar la manipulación a gran escala de fenómenos estelares. Hablamos de seres que pueden mover estrellas, crear sistemas solares artificiales e incluso influir en la estructura del espacio-tiempo. El general Hamilton mencionó pantallas tácticas que mostraban las formaciones de la flota alienígena. Desde un punto de vista militar, su protección sería invaluable. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado al menos 17 civilizaciones potencialmente hostiles a 100 años luz de la Tierra. Somos como una aldea medieval que acaba de descubrir que está rodeada de naciones industriales, algunas de las cuales tienen armas nucleares. Pero hay una trampa, intervino el doctor Torres con voz preocupada. Todo lo que hemos aprendido sobre el dominio estelar sugiere que no solo invitan a las especies a unirse, las transforman. Las especies miembros experimentan lo que llaman aceleración evolutiva, que parece implicar modificaciones genéticas, psicológicas y culturales para optimizarlas para su papel en el colectivo. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. Lily sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de modificaciones? No lo sabemos. Pero según el análisis de las diferentes especies que hemos observado en sus transmisiones, cada una ha sido alterada para cumplir funciones específicas dentro de su civilización. Algunas parecen estar optimizadas para la investigación científica, otras para la manufactura, otras para lo que podrían ser roles diplomáticos o administrativos. El doctor Torres mostró imágenes comparativas. No están esclavizadas, pero sí tampoco eran exactamente la misma especie con la que comenzaron. El presidente Martínez se giró para mirar a Lily directamente. Señorita Chen, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesta. ¿Está dispuesta a sacrificar su humanidad por el futuro de nuestra especie? La pregunta golpeó a Lily como un puñetazo. Había estado pensando en representar a la Tierra, en defender los intereses de la humanidad, pero no había comprendido del todo que aceptar podría significar que ella misma dejaría de ser completamente humana. Antes de que pudiera responder, el tono armónico llenó la habitación de nuevo y las pantallas se activaron para mostrar a Lord Dramore. Pero esta vez, no estaba solo. Junto a él había un ser que dejó a todos en la sala sin aliento. Alguna vez había sido humana. Eso era evidente por su estructura básica.
pero se había transformado en algo magnífico y aterrador. Su piel tenía una luminiscencia perlada. Sus ojos eran charcos de luz estelar líquida, y su cabello se movía como si flotara en el agua a pesar de la aparente ausencia de gravedad. Cuando habló, su voz transmitía armónicos que hacían que el aire mismo pareciera cantar. Saludos, gente de la Tierra. Yo soy la embajadora Vera, anteriormente del mundo que llaman Kepler 442b. Sirvo como representante del dominio para las especies en proceso de integración. Lily miró fijamente a la mujer transformada, intentando imaginarse transformada de maneras tan fundamentales. Entiendo sus preocupaciones sobre la naturaleza de la pertenencia al dominio. Vera continuó. Permítanme abordarlas directamente. El proceso de aceleración evolutiva no es una transformación forzada, sino una evolución guiada, que ayuda a cada especie a alcanzar su máximo potencial. Alguna vez fui muy parecida a su señora Chen, una persona sencilla que mostró compasión por un explorador del dominio. Los cambios que experimenté mejoraron mi empatía natural y mis habilidades de comunicación, permitiéndome servir de puente entre las especies. La doctora Torres se inclinó hacia adelante. ¿Qué sacrificó? ¿Qué perdió en el proceso? La expresión de Ver se tornó pensativa. Perdí mis limitaciones. El miedo que una vez me paralizaba al enfrentarme a lo desconocido. La ira que nublaba mi juicio en situaciones difíciles. El egoísmo que me hacía priorizar mi propia comodidad sobre el bienestar de los demás. Hizo una pausa y sus ojos brillantes parecieron enfocarse directamente en Lily. Yo adquirí la capacidad de comprender verdaderamente a otros seres, de sentir su dolor y alegría como si fueran míos, de ayudar a resolver conflictos que parecían imposibles. ¿Pero sigues siendo tú?, preguntó Lily en voz baja. Soy más yo misma que nunca. Ver respondió con absoluta certeza. La esencia de quien era, mis valores, mis sueños, mi amor por los demás, todo eso permanece. Pero ahora tengo la capacidad de actuar según esos valores de maneras que nunca podría haber imaginado. Lord Dramore dio un paso al frente. La decisión que tiene ante sí su especie no es si cambiar o no. El cambio es inevitable para cualquier civilización que desee sobrevivir en esta galaxia. La pregunta es si guiarán su propia evolución o si las circunstancias y el conflicto la impondrán. Hizo un gesto y la pantalla mostró imágenes de mundos devastados. Hemos encontrado 47 especies que eligieron el aislamiento en lugar de la integración. De ellas, 12 se autodestruyeron mediante guerras o colapso ambiental. 28 fueron conquistadas por civilizaciones hostiles antes de desarrollar defensas adecuadas. 7 permanecen en desarrollo aislado, pero nuestras proyecciones sugieren que solo 2 sobrevivirán el próximo milenio sin intervención. Las imágenes cambiaron para mostrar mundos prósperos llenos de seres que trabajan juntos a través de las líneas de especies. Mientras tanto, las 312 especies que eligieron unirse a nosotros no solo han sobrevivido, sino que han florecido más allá de su potencial original. Exploran los misterios de la existencia, crean maravillas que abarcan galaxias y protegen innumerables mundos de la oscuridad que acecha entre las estrellas. El presidente Martínez se puso de pie. Lord Dramore, agradecemos la oportunidad que nos ofrece, pero seguramente comprende que necesitamos tiempo para considerar una decisión tan trascendental. Estamos hablando del futuro de toda nuestra especie. Tiempo es precisamente lo que no tienen, respondió Draore con gravedad. Nuestros sensores de largo alcance han detectado una flota hostil acercándose a su sistema. Los buscadores del vacío, una inteligencia artificial que consume materia biológica para impulsar su expansión. Llegarán en aproximadamente 18 de sus meses. La Tierra no tiene esperanza de sobrevivir contra ellos. Con la protección y la tecnología del dominio, estarían a salvo. La sala estalló en susurros urgentes y conversaciones en voz baja. Lily sintió el peso del momento oprimiéndola. No solo se le pedía que representara la humanidad, pero la decisión debía tomarse bajo la amenaza de una invasión inminente. Hay una cosa más, dijo Dramore,
y su voz atravesó el caos de la sala. El puesto que le ofrezco a la señora Chen no es simplemente el de embajadora. El dominio necesita una nueva guardiana, una que pueda defender los valores de compasión y altruismo que parecen ser naturales en su especie. Si acepta y demuestra ser digna, se convertirá en uno de los 5 seres que guían el destino de todos los mundos miembros. A Lily se le secó la boca. No solo le pedían que representara a la Tierra. Le ofrecían una posición de poder que afectaría a innumerables civilizaciones de la galaxia. La decisión debe tomarse en 72 horas, continuó doctora. Después de eso, se nos retirará la oportunidad y partiremos para organizar nuestras defensas contra los buscadores del vacío. La Tierra enfrentará su destino sola. La transmisión terminó, dejando la sala en un silencio atónito. Lily observó los rostros de los líderes de la Tierra, todos esperando su decisión. En menos de 3 días, habría elegir no solo su propio futuro, sino el de todo ser humano que haya vivido o viva. La estudiante universitaria que había pagado la compra de un desconocido ahora tenía en sus manos el destino de 2 civilizaciones. Lily se encontraba sola en la plataforma de observación del transporte que la llevaría a la nave insignia de Draor, observando cómo la Tierra se reducía a una canica azul contra el vacío estelar. Habían pasado 72 horas desde el ultimátum, y la decisión había sido tomada, no por líderes mundiales, comités ni votación, sino por una joven que había mirado a las profundidades del espacio y había elegido la esperanza sobre el miedo. El debate se prolongó durante 2 días seguidos. Los asesores militares abogaban por la resistencia. Los científicos pidieron más tiempo para estudiar la tecnología alienígena. Los políticos se preocupaban por la soberanía y la preservación de la cultura humana. Pero al final, todo se redujo a una simple pregunta que solo Lily podía responder. ¿Confiaba en la sinceridad del ser al que había ayudado en una tienda de comestibles? Había pensado en sus ojos cuando pagó su comida, en la genuina sorpresa y gratitud que ninguna actuación podría haber. Fingió. Recordó la tristeza en su voz cuando habló de perder la fe y la bondad, y el asombro cuando ella le demostró que aún existían. Fuera lo que fuese Lord Dramore en ese momento, era alguien que necesitaba ayuda, y ayudarlo le había parecido bien. Pensándolo bien, la agente Rodríguez la había acompañado al transporte como representante oficial de la Tierra. La mujer mayor se había convertido en una especie de mentora durante los intensos días de preparación, ayudando a Lily a comprender los protocolos y procedimientos que regirían el primer contacto. Unos cuantos millones, admitió Lily, alejándose de la ventana. Pero no sobre la decisión en sí, sino sobre si soy la persona adecuada para tomarla. Eres la única persona que podría haberla tomado, respondió Rodríguez. ¿Sabes que me convenció de que tenías razón al aceptar su oferta? Lily negó con la cabeza. Cuando la presidenta Martínez te preguntó si estabas dispuesta a sacrificar tu humanidad por nuestra especie, te veías aterrorizada. Pero cuando Dramore te ofreció poder sobre incontables mundos, te veías triste. Cualquier otra persona habría tenido esas reacciones al revés. Rodríguez sonrió. Tienes miedo de perderte, pero lamentas que se te imponga tanta responsabilidad sobre tus hombros. Esa es precisamente la clase de persona que debería tener esa responsabilidad. El transporte se estremeció ligeramente al acoplarse a la nave insignia del dominio. A través del túnel de conexión, Lily pudo ver los pasillos cristalinos de la nave alienígena. Paredes que parecían latir con luz viva. Sus escoltas, una mezcla de personal de seguridad humano y representantes del dominio, se formaron a su alrededor mientras se preparaban para cruzar. Recuerda, dijo Rodríguez en voz baja, no solo representas a la Tierra. Representas lo mejor de la humanidad. Muéstrales la misma amabilidad que le mostraste a un anciano comprando comestibles, pero a una escala que abarca toda la galaxia. La esclusa de aire se abrió y Lily entró en un mundo más allá de todo lo que había imaginado. El pasillo se extendía ante ella como un túnel a través de la luz líquida de las estrellas,
sus paredes lo suficientemente transparentes como para mostrar los vastos espacios de la nave que se extendían más allá. Seres de docenas de especies diferentes se movían por esos espacios con propósito y gracia. Cada uno se adaptó a su rol, pero de alguna manera aún conservando la esencia de lo que una vez fueron. Lord Dramore la esperaba en una cámara que parecía existir fuera del espacio normal. Sus límites se perdían entre galaxias y nebulosas arremolinadas. Apareció en su verdadera forma. No era el antiguo dragón de la mitología terrestre, sino algo mucho más magnífico. Sus escamas eran como el tiempo cristalizado, cambiando entre colores sin nombre, y sus ojos albergaban la sabiduría acumulada durante milenios. Li Chen, dijo, y su voz transmitía armónicos que le hablaban directamente al alma. Has elegido confiarnos el futuro de tu mundo. Ahora, debemos descubrir si esa confianza fue acertada. No elegí porque confíe plenamente en ti, dijo Lily, sorprendiéndose con su honestidad. Elegí porque confío en la persona que eras cuando necesitabas ayuda. Sea lo que sea en lo que te hayas convertido desde entonces, esa persona sigue ahí dentro, en algún lugar. La enorme cabeza de DRA se inclinó, considerando sus palabras. La confianza sabia debe ganarse, no darse libremente. Tendrás tiempo para observarnos, para aprender nuestras costumbres, para juzgar si somos dignos de la fe que has demostrado. Hizo un gesto con un ala hacia una alcoba donde esperaba la embajadora Vera. Pero primero, debes decidir cuánto de ti misma estás dispuesta a transformar. Lily se acercó a Vera, estudiando al ser luminiscente que una vez fue humano. ¿Duele? Todo lo contrario, respondió Vera. Es como poder respirar finalmente después de una vida asfixiada. Tu empatía, tu capacidad natural para comprender y cuidar a los demás, se verá mejorada más allá de lo que puedas imaginar. Podrás sentir las esperanzas y los miedos de civilizaciones enteras para ayudar a resolver conflictos antes de que se conviertan en guerras. ¿Y el precio? Sobrevivirás a todos los que has conocido. Tu perspectiva se expandirá más allá de las preocupaciones de un solo mundo o especie. Cargarás con el peso de decisiones que afectan a billones de vidas. Ver Starlight Tice se encontró con Lilith. Pero también tendrás el poder de mejorar esas vidas, de guiar a las civilizaciones hacia la prosperidad y la paz, de asegurar que la amabilidad que mostraste en un supermercado resuene en toda la galaxia durante milenios. Lily cerró los ojos, pensando en sus padres, sus amigos, la vida que dejaba atrás. Entonces pensó en los buscadores del vacío que se acercaban a la Tierra, en las civilizaciones hostiles que rodeaban a la humanidad en la oscuridad del espacio, en todas las especies que podrían beneficiarse de tener a alguien que comprendiera el valor de la simple bondad en una posición de poder. ¿Seguiré siendo yo? Serás la mejor versión de ti mismo, respondió Draore. El tú que existe cuando actúas sin miedo, sin duda, sin las limitaciones que frenan tu compasión natural. Lily abrió los ojos y asintió. Entonces comencemos. La transformación tuvo lugar en una cámara llena de energías arremolinadas que reescribieron su biología a un nivel fundamental. Sintió que su conciencia se expandía más allá de los confines de su cráneo, más allá de los límites de su especie hasta que pudo sentir los pensamientos y sentimientos de cada ser en la nave. En lugar de abrumarla, se sintió como volver a casa con una familia que nunca había sabido que tenía. Cuando terminó, se paró frente a un espejo que mostró su nueva forma. Su apariencia no había cambiado tan drásticamente como la de Vera, pero sus ojos ahora tenían destellos dorados que coincidían con los de Draor, y había algo en su expresión que denotaba una profundidad que trascendía su edad. Y lo más importante, sentía la misma esencia que siempre la había impulsado a ayudar a los demás, ahora amplificada y dotada de las herramientas para actuar a escala cósmica. Pasaron los años, aunque el tiempo fluía de forma diferente a bordo de las naves del dominio que navegaban entre estrellas. Lily, ahora guardiana de la espiral occidental, mediaba en disputas entre civilizaciones, guiaba el desarrollo de las especies recién contactadas y ayudaba a definir políticas que afectaban a cuadrantes de la galaxia. La Tierra floreció bajo la protección del dominio,
y sus habitantes se adaptaron gradualmente a su papel como especialistas del dominio en empatía y resolución de conflictos. Los buscadores del vacío llegaron como se predijo, pero no encontraron un mundo indefenso, sino un sistema del dominio fuertemente defendido. La inteligencia artificial que había consumido docenas de civilizaciones fue repelida. Sus flotas avanzadas fueron destruidas por tecnologías que volvieron sus propias armas contra ellos. De pie en la plataforma de observación de su nave insignia, la guardiana Lily Chen observaba el brazo espiral que ahora estaba bajo su protección. Millones de mundos giraban en el espacio ante ella, cada uno hogar de seres que vivían, amaban y anhelaban un futuro mejor. Había cumplido su promesa de mostrarles la misma bondad que le había mostrado a un anciano en una tienda de comestibles, pero a una escala que abarcaba años luz. DRA se unió a ella en la ventana. Su antigua presencia era un consuelo en la inmensidad del espacio. ¿Alguna vez te arrepientes de tu decisión?, preguntó. Lily sonrió, pensando en la chica con la que trabajaba en una pequeña tienda y preocupada por los exámenes universitarios. Lamento que hayamos tardado tanto en encontrarnos. ¿Cuántas especies sufrieron porque no hubo nadie que les mostrara bondad cuando más la necesitaban? ¿Y cuántas se salvarán porque estuviste dispuesta a dar un paso al frente cuando llegó el momento? DRA respondió, la galaxia es un lugar vasto y a menudo cruel, pero es mejor tener guardianes que recuerden que todos, incluso los dragones antiguos, a veces necesitan que alguien les ayude a comprar comida. A lo lejos, una nueva estrella nacía de la colisión del polvo cósmico y la esperanza. Su luz, destinada a viajar durante eones, llegaría a los ojos de seres que se maravillarían de su belleza. Lily la vio encenderse y reflexionó sobre la simple verdad que la había traído hasta ese momento. A veces, lo más importante es ayudar a un desconocido necesitado, porque nunca se sabe cuándo ese desconocido podría tener el destino de mundos en sus manos. La bondad que comenzó con 47 pesos con 38 centavos ahora protegía billones de vidas en toda la galaxia, demostrando que la compasión, como la luz de las estrellas, podía viajar cualquier distancia e iluminar incluso los rincones más oscuros del universo.